Vamos a comenzar, ¿ya? Entonces, los síndromes isquémicos agudos, los síndromes coronarios agudos, un componente de actividades químicas con un común denominador. Es un conjunto de actividades químicas con un común denominador que es la obstrucción parcial o total de una arteria coronaria. Y este es causado por un trombo provocado por la ruptura de este o la erosión de este, que ya se vuelve a hacer esa placa vulnerable, inestable, que la ruptura de esto va a formar el trombo y obstrucción del flujo sanguíneo. Luego es una emergencia cardiovascular. Es el síntoma que presenta esta entidad es el dolor torácico, es el síntoma más, más representativo de este síndrome. Y, y el dolor torácico, como ustedes saben, es uno de los síntomas que más gente acude a la emergencia. Entonces, nosotros tenemos que tener claramente cómo llegar a este diagnóstico cada vez que tengamos un dolor torácico o equivalente este, de esta clínica que presenta ese síndrome, ¿no? Que puede ser la disnea o dolores torácicos equivalentes, dolor muscular, del miembro superior, no vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y es importante determinar porque sus complicaciones trombóticas, al dejar pasar este diagnóstico, conseguir la causa, una de las causas que más frecuentes de mortalidad, y es eso a nivel mundial, ¿ya? No sé, pues, entonces, el número de tiene que estar pasado por la disrupción, hacia la ruptura o una erosión de la placa aterosclerótica inestable de la arteria coronaria, una vez que ha producido trombosis que obstruye parcial o completamente la arteria coronaria. Y lo que va a resultar en una disminución del flujo sanguíneo al miocárdico y la posterior isquemia miocárdica. Es decir, isquemia, el desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Eh, Existen unos factores de riesgo cardiovasculares, ya lo tienen claro. Estos se asocian a una mayor probabilidad de producir esta enfermedad cardiovascular, ya que estos factores tienden a producir una disfunción del endotelio. Y al haber la disfunción del endotelio, eso predispone a que se forme la placa aterosclerótica. Pero los factores cardiovasculares, que ustedes ya lo saben, los no modificables, edad, el sexo, historia familiar de episodios cardiovasculares prematuros, menores de 55 años, el hombre, por ejemplo. Los modificables, más conocidos, dislipidemia, hipertensión, diabetes, tabaquismo, sobrepeso, sedentarismo. Eh, Entonces, acá se hizo un estudio, lo informo, si pueden saber que se hizo un estudio en el Perú, se mostró que de todos los infartos que se tuvieron en un periodo determinado, el 65%, punto 9, 66% así, eran hipertensos. Y así que el mayor porcentaje de los infartados en nuestro país son hipertensos. Es un factor importante, ¿no? Para nosotros tener controlados a nuestros pacientes hipertensos. Mal controlado puede ir a este problema de acá. ¿Ok? Luego sigue la dislipidemia, el sedentarismo, diabetes. Entonces, con la aparición de los biomarcadores ultrasensibles, se dio se redefinió el infarto miocárdico, ¿ya? El cual es un enfoque, está basado en un enfoque clínico y bioquímico. Entonces definió la injuria miocárdica como la evidencia de elevación caída de troponinas por encima del percentil 99 del límite superior de referencia. ¿Ve? Y, y el infarto de miocardio agudo dio este, 5 tipos, que son los que se acá. Tipo 1, que es la ruptura de la placa inestable o trombosis coronaria, que es lo que estamos conversando ahorita y en lo que vamos a tratar más adelante. El tipo 2 es el imbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, claro, pero no está relacionado a la aterotrombosis. Es decir, que se da un desbalance de la oferta y la demanda de oxígeno, hay isquemia, que no está producida por la placa, está producida por un ataque de arritmia, una breve arritmia, por anemia, enfermedad renal crónica, crisis hipertensivas. Eso pueden producir infartos tipo 2. Y el tipo 3 es aquel paciente que
tiene una muerte con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica y se presume cambios en el electrocardiograma antes del resultado de troponina. Es decir, el paciente realmente hace una parada, una, muerte súbita antes de llegar al hospital o al centro de salud. El tipo 4 es aquella que está asociada a angioplastía intraluminal coronaria, que esos pacientes que se les ha hecho una angioplastía y posteriormente, por ejemplo, comienzan a elevar troponinas, o pacientes que hacen una trombosis del stent, o una restenosis intrastent, ¿no? Esos son los tres tipos, ¿no? Pues, y la de tipo 5 está relacionada a la cirugía de revascularization coronaria, pacientes que han sido revascularizados, cirugía, y comienzan a presentar elevaciones de troponina muy por encima del valor normal, ¿no? Llega a 10 veces más de su valor, ¿no? Entonces, como dije, vamos a hablar del tipo 1, infarto tipo 1, que es el que está causado por la ruptura de una placa inestable, trombosis coronaria. El criterio para el infarto de miocardio tipo 1 es la detección, aumento o caída de los valores de troponina, al menos un valor por encima del percentil 99 del límite superior de referencia, más al menos uno de los siguientes hallazgos. Que con este troponina se le va más uno de estos, en este caso síntoma agudo de isquemia miocárdica, si un paciente que tenga un dolor típico coronario, por ejemplo, ¿no? Que hayan cambios en el electrocardiograma nuevos, ya sea el suprarrenal infranivel del ST, que vamos a ver más adelante, que presente ondas Q patológicas, o estudios por imágenes con pérdida de nuevo miocardio viable, una alteración de la motilidad regional de la pared, siguiendo un patrón compatible con miocardiopatía isquémica, en un ecocardio que nos demuestre que hay hipocinesia de alguna cara del ventrículo. O lo otro que es identificar el trombo coronario por una coronografía, incluyendo estudios de imágenes intracoronaria o una autopsia. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, ¿aló? ¿Sí me escuchan, no? Sí, doctor. Ya, ok. Entonces vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Ya? Eh, hay que importante lo que decía hace un rato de la disfunción endotelial. La disfunción endotelial es el deterioro. Se puede silenciar a todos. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No son todos. Hay que ver, Apaguen no viene cámara de esto, vamos a ver hasta pata, libre, micrófonos, pues. Hola, apaguen sus te micrófonos. sale el mojón por las piernas. O salgan de la clase si no la quieren escuchar, ¿no? No hay problema de mi parte, no todo lista. Mía Fernández, Nicole No, no te Fernández. caes. Mira, ya vamos, no se golpea, no se golpea. Chao. Nicole Fernández. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Puta madre. Nicole No Fernández. puede ser, Fernández. ya. Medina, ¿me escuchas? Sí, bueno, ya. Entonces, ya. Entonces, es la disfunción endotelial, el deterioro funcional del endotelio, es decir, de la capa interna del óseo. Está caracterizado, el deterioro del endotelio es decir, por una disminución nítico, ya, en un estado que hace que genere que la placa, el endotelio sea disfuncional y esto hace que se vuelva un estrado protombrótico.
decir, que hay proliferación y crecimiento y inflamación del músculo vascular, que hay adherencia de células inflamatorias, depósito de lípidos, como vamos a ver acá. Entonces, al inicio vamos a ver un endotelio a Doctor, generar infiltración y adherir al ojo. sí, Sí, esto se escucha 5 segundos y 5 segundos no se escucha. Como que hay una interferencia, o sea, se escucha que está explicando, luego hay como un silencio y luego nuevamente no sé si será la señal, será solo este momento, pero comento. Pero chicos, ya se lo dijo el doctor, tuvo que estar arreglando su audio. sí, dame un segundo. Acá compartí un rato. Voy a acelerar. ¿Escuchan? Sí, sí, doctor. Ya vamos a ver si ya estoy comprando. Sí, sí, así no puedo. Vamos en la fisiopatología. Entonces, como decía, lo que vemos luego de la disfunción endotelial, que va a generar una infiltración y adhesión de células inflamatorias dada por monocitos y lipoproteínas de baja densidad, que van a atravesar el endotelio para localizarse a nivel de la íntima, donde son captados por macrófagos, y estos hacen que se proliferen el músculo liso, ¿ya? Hacen que se proliferen en el músculo liso y eh, migren hacia la íntima, ¿ya? Estos macrófagos, que son captados por la lipoproteína de baja densidad, van a hacer un efecto de apoptosis, es decir, muerte celular, liberando su interior, formando el POI. El POI va a protruir hacia la luz del vaso. ¿Ya? Es esa placa que sobresale en el vaso, el cual puede fraccionarse o romperse y generar la adhesión y agregación plaquetarias, formando el trombo umbral, como queta, fibrina, y eso va a hacer que se obstruya la luz del vaso, ya sea total o parcialmente. Lo que vemos es la acumulación de lípidos modificados, la activación de la célula de endotelio, migración de células inflamatorias, activación de células inflamatorias, reclutamiento de células musculares lisas, proliferación, síntesis de formación de la capa fibrosa, ruptura, oxidación, erosión y de la placa, agregación plaquetaria. Pues bueno, es la imagen. Miren, por ejemplo, acá ven una arteria coronaria.
Miren, comienza a formarse la placa teromatosa, ¿ya? Por la disfunción endotelial. Forma la placa, luego la placa se vuelve inestable se vuelve porque tiene un núcleo lipídico muy grande y la capa fibrosa es muy delgada. Eso hace que no soporte el estrés mecánico del flujo sanguíneo, provocando la ruptura del, del- del- del tren. Bien, ahí se va a erosionar y se erosiona. Y ahí es donde se va a formar el trono y se va a producir la obstrucción, flujo sanguíneo total o parcial, y luego produce necrosis o muerte celular. ¿Ok? Lo mismo de lo anterior, la placa termogénica se va formando, se erosiona por inestabilidad, ¿no? Y esto va a producir obstrucción, ¿no? Entonces, eh, para el diagnóstico, vamos a lo siguiente. Tenemos que saber que el síndrome coronario agudo incluye tres afecciones, como era ahí, ¿no? Tres afecciones clínicas relacionadas que son angina estable, el síndrome coronario agudo ST no elevado y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. El diagnóstico inicial y la clasificación deben basarse en la historia clínica, la sintomatología, es decir, ¿no? Y la interpretación electrocardiográfica y, lógico, lo que hemos dicho al principio, la elevación de las enzimas cardíacas, en este caso autopenia cardíaca. La angina inestable se va a definir como una isquemia miocárdica transitoria que conduce a una disminución del flujo en ausencia de mionecrosis. No hay una necrosis significativa. Eso quiere decir que no va a elevar troponina. Mientras los pacientes con isquemia prolongada sí presentan biomarcadores elevados de mionecrosis, es decir, elevación de troponina. Entonces, si llega a la emergencia con el síntoma del dolor torácico, y luego hacer un electrocardiograma, y hay estados sociales, ¿no? Que tenga electrograma, no hay, que haya sin elevación de CT, que vamos a ver más adelante cómo es la figura de que no tiene elevación de CT, que es una obstrucción parcial, y esta puede ser sin elevación de biomarcadores, de troponina, en este caso, aquí en esta elevación ya es infarto, ¿no? Con elevación de troponina. Infarto, ST elevado. Y el ST elevado con elevación del ST es una función prácticamente total, ¿no? Y es un infarto tracular, hay supra el nivel del ST, supra el nivel del ST con elevación de troponina. Entonces vamos a ver lo que es primero el síntoma con el que vienen mayormente esos pacientes. Son criterios de la identidad, son muchos países, pero esto demuestra que es típica en un dolor torácico coronario. El dolor torácico, el dolor de pecho, son las violencias más comunes, con las que las personas buscan atención médica, ¿no? Es usado por los pacientes para describir una sensación desagradable o incómoda en parte del periodo del tórax. El dolor torácico se considera agudo a veces de nueva aparición, o implica un cambio en el patrón normal que ya venía presentando. La intensidad de duración en comparación con episodios previos son diferentes, que es más cerca también de la simpatía clara por la que ellos acuden a la emergencia. Entonces, la característica doctora, digamos, típico que decíamos anteriormente, es aquel que es un dolor opresivo, es retrocernal, se puede irradiar apoyo a la matrícula del brazo izquierdo, presenta el esfuerzo físico, y sea el reposo o uso de brazos. Esas son las características típicas de un dolor torácico. Ahora hay otra clasificación. Antes usamos que es típico o no típico, y ahora obviamente usamos con alta probabilidad o baja probabilidad, ¿no? Y el que tiene alta probabilidad es aquel dolor torácico que cumple los criterios que le decía anteriormente, ¿no? Que sea un dolor precordial, retroesternal, opresivo, asociado al estrés, al ejercicio, que irradia al brazo, a la mandíbula, ¿no? Que sea una presión disnea, a veces como cansancio. El que está más alejado, que lo refieren como un dolor en el lado derecho, el tórax, tipo raspado, tipo
que es cambiante, fugaz, a veces tipo pulsada, a veces lo señalan de manera con el dedo, juntan con el dedo, ¿no? Digital, haciéndolo y al presionar les duele, por ejemplo, ¿no? Y lo van siendo más alejados, ¿no? Con alta probabilidad de isquemia, con baja probabilidad de isquemia, según la prescripción clínica del dolor torácico que viene el paciente a la emergencia. Pues, en ese caso, el dolor torácico, aquí, ¿no? Hay que determinar características y la calidad del dolor, ¿no? Es decir, es opresivo, la localización e irradiación, ¿no? Si es retroesternal, si es del brazo, a la mandíbula o a la espalda, factores que lo precipitan o lo exacerban o lo alivia, ¿no? El caminar, el subir escaleras o el reposo, que la duración del dolor, el tiempo que tiene el dolor es importante, síntomas asociados como náuseas, vómitos, la intensidad, ver la intensidad, ¿no? Si es de 0 a 10, ¿no? 0 es casi nada de dolor y 10 es una intensidad muy alta. Eso es muy importante cuando viene el dolor torácico, la emergencia, desdoblar ese dolor con todas esas características que te estoy diciendo, para ya darnos cuenta qué tanta probabilidad de ser un dolor torácico cardiogénico. Entonces, el segundo problema, el 80% acude con un dolor torácico o presión torácica, ¿no? El 80% presente ese síntoma. Otros síntomas asociados a la sudoración, a veces le decimos equivalentes sanguinosos, ¿no? La sudoración, la indigestión o el dolor a nivel epigástrico, a veces que vienen solo con dolor en el brazo izquierdo o en la mandíbula. En las mujeres, algunos dolores, algunos síntomas relacionados con el síndrome de aguda, en mujeres puede ser el síncope, náuseas, vómitos, excitaciones, fatiga. Todo esto viene a ser los equivalentes anginosos, pero el 80% viene con el típico dolor de tórax. Entonces, una vez que ya tenemos la sintomatología, ¿ya? El paciente que viene con dolor torácico, nosotros vamos a hacerle el electrocardiograma y pidiendo las trombolinas cardíacas, enzimas cardíacas. Nosotros bien tenemos el contacto con el paciente y hacemos el electrocardiograma, tenemos 10 minutos en unas guías para nosotros no solo haber hecho el electrocardiograma, sino también tener la conclusión de ese electrocardiograma. Y el electrocardiograma acá es importante determinar algo, ¿no? Si estamos ante un supranivel de ST o ante un infranivel de ST. Entonces, les digo, el electrocardiograma PQRS, el PR es isoeléctrico como el. Entonces, el PR es isoeléctrico como el ST. Entonces, alteraciones de este ST, ya sea como infranivel, caída del ST por debajo de ese isoeléctrico de ese PR, estamos ante una depresión del segmento ST. Y elevaciones de ese ST por encima de ese PR, estamos ante una supradesnivel del ST. Y las T negativas también son componentes que van asociados al IVA ST no elevado, ¿no? Y eso tiene que presentarse en dos o más derivadas. Una derivada sola no es, que ser dos o más derivadas. Entonces, el infradesnivel del ST es una lesión subendocárdica, ¿ya? En la cual vemos infradesnivel, ¿ya? O T negativas. Es una obstrucción parcial del vaso que si está asociada con enzimas cardíacas positivas, estamos ante un IMA ST no elevado. Si no hay elevación enzimática, aquí inestable. Y tenemos el ST elevado, la lesión subepicárdica, un ST elevado, el cual es una obstrucción prácticamente total del vaso. Acá nuestro accionar debe ser inmediato. Nosotros decimos, si eso está totalmente obstruido el vaso, eso va a producir una necrosis, una muerte celular del miocardio, al cual irriga este vaso. Entonces acá tenemos que producir la perfusión, la abertura de este vaso para que recuperar ese flujo hacia ese miocardio. Vamos a ver más adelante. Entonces, lesión subendocárdica, hablamos de infranivel ST,
lesión subepical y transmural, supradesnivel del ST. Entonces ya está. Entonces, ¿qué ven acá? Miran, ven una infradesnivel del ST en 2, 3 ABF y también en B3, B4, B5, también B6, ¿no? Entonces, estamos en un infradesnivel del ST, lesión subendocárdica, inferoanterior, porque es la abarca anterolateral, anterior extenso, ¿no? Abarca toda la cara anterior, lateral y la cara inferior. Entonces, infradesnivel del ST. Si este paciente viene con enzimas cardíacas elevadas, estamos ante un IMA ST no elevado. Y luego tenemos el supraesnivel del ST, como ven acá, el ST por encima del PR. ¿Ya? Tenemos el 1 ABL en P3, P4, P5, P6, ¿no? Es una anterolateral, ¿no? Abarca la cara anterior, B3, B4, lateral, B5, B6 y de 1 a B. Anterolateral. Son sobre epigárdica, anterolateral, si tiene enzimas cardíacas elevadas, IMA ST elevado. Obstrucción prácticamente total del vaso. Existen otros patrones electrocardiográficos equivalentes, ¿no? Asociados con la obstrucción prácticamente total del vaso, que es el patrón de Winter o el patrón de Wellens. Y otros patrones más, que estos son más conocidos, ¿no? En este caso, el de Winter es una depresión ascendente, ¿no? Es una depresión ascendente, no es como lo que vimos en las diapositivas anteriores, que, que es un ST descendente marcado, es una depresión, en este caso es recto. ¿Ya? Vemos es una depresión, descenso del punto J con un ST ascendente. Y ha seguido de ondas T altas, picudas, simétricas y mayormente de 1 de 6. Y esta es una instrucción prácticamente de la descendente anterior. Y el patrón de Wellens, cuando he escuchado que puede ser bifásicas, T negativas bien profundas, ¿no? Obviamente más de 2 milímetros, y que va desde B1 hasta B4, y relacionado con una obstrucción crítica proximal de la descendente anterior. Un patrón electrocardiográficos equivalentes. Se les va a acordar las arterias a las que corresponden, pero es muy importante saber si es de la cara anterior, lateral, inferior, porque son relacionadas a las arterias, no lateral, la hablamos siempre pleja, inferior, la hablamos mayormente, el 80% de la columna derecha, y la anteroseptal se refiere a la descendente anterior. ¿Una pregunta está ahí? Pero Ya, por favor. Bueno, entonces ya vimos la clínica, la sintomatología. Ahora lo que vamos a hacer son los biomarcadores, es decir, los enzimas cardíacas. Biomarcadores implementan la evaluación inicial y la electrocardiográfica para dar el diagnóstico, la estratificación del riesgo y el tratamiento. Nuestras unidades cardíacas, líneas estructurales del miocardio, son biomarcadores de daño del cardiomiocito. Son más sensibles y específicas que la creatinfosfinasa, que su enzima MB, CPK-MB, mucho más sensible y mucho más sensible aún que la metformina. Ya ni lo usamos. Estas troponina se presentan en una presentación clínica compatible con sistema endocardio. Si se elevaba la troponina, va a indicar infarto endocardio, muerte celular. El infarto agudo miocardio se define como hecho por la necrosis del cardiomiocito. En un contexto clínico consistente en isquemia endocárdica aguda. Entonces, el diagnóstico de un IA de un infarto requiere que se cumpla una combinación de criterios, entre ellos la detección y un aumento o disminución del biomarcador cardíaco, en este caso, preferir la troponina cardíaca.
Tenemos alta sensibilidad ahora con las ultrasensibles, ¿no? Que nos da un valor muy rápido. Y como les he dicho, con al menos un valor por encima del porcentaje de 99 del límite superior normal, y al menos con parámetros asociados como el electroprograma y la sintomatología. Solamente tener un nivel de valle distinto está asociada también a injuria que se puede presentar en otros días, ¿no? Por ejemplo, taquiarritmias, fallas cardíacas agudas, emergencia hipertensiva, Takotsubo, miocarditis, enfermedades renales crónicas. Eso nos puede presentar elevación de las hormonas. Es importante que yo les diga que un paciente que acude a la emergencia constante, no solo en cuando viene con cualquier patología, evaluar las funciones vitales con las que viene el paciente. Ya me refiero a un paciente llega a la emergencia, ver funciones. Uno se viene con doctores, electrotroponina. Y evalúa, está pidiendo tu electrotroponina. A veces el que las tiene que hacer es uno mismo. Tiene que ver el electro, armar laboratorio, que se entonces, permita ver las funciones vitales. ¿Ya? Pero el electro que está marcando, está saliendo, pero la astronomía hay que ver funciones vitales tiene cuánto es su presión arterial, está hipotenso, está hipertenso, función, la frecuencia cardíaca, si está taquicárdico, bradicárdico, su saturación, satura más 90, menos 90, si está lúcido, orientado, siempre funciona. No solo en doctores, en cualquier otra parte, siempre hay que tener las funciones vitales de nuestros pacientes, sobre todo en la emergencia. Entonces, ¿cuáles son las medidas terapéuticas iniciales? No brindamos oxígeno siempre y cuando esté con saturación menos de 90. Con más de 90 no tiene sentido ponerle oxígeno. Por eso es que es importante que hagan su valoración de función vital. Si tiene mucho dolor, puede usar nitratos, pero siempre y cuando la presión sistólica esté por encima de 90. Si no, preferible no usar el nitrato, porque luego la hipotensión de repente está sostenida, que lo va a complicar más aún a nuestro paciente. Y en caso que no sea el dolor, puedo usar morfina, 3 a 5 miligramos por intravenosa subcutánea, cuando no hay descenso del dolor, ¿no? Esas son las medidas terapéuticas iniciales. Entonces, hayamos hecho aquí estable, si un coronario agudo elevado, coronario agudo elevado. Ahora vamos a ver entonces el coronario agudo elevado. Entonces acá, como he dicho, es el electro que nos trae con supradesnivel del ST. Y esto es importante saber siempre que en supradesnivel en B12-B3, si es más de 2.5 más de 2 milímetros en pacientes varones, o mayor de 1.5 milímetros en mujeres, en B2-B3, o más de 1 milímetro en cualquier otra derivada. Como he dicho siempre, 2 o más derivadas nos da el o que presente un bloqueo de rama izquierda nuevo. Ahora, sí, ¿cómo yo voy a saber si se bloqueo de rama izquierda nuevo si no tengo un electro anterior? Existen los criterios de Zaragoza, que son estos acá, son los criterios de Zaragoza, que me dice que según el puntaje, si tiene, según estos criterios acá, ¿no? Tiene más de 3 puntos, yo estoy hablando de una alta sensibilidad, que ese bloqueo de rama izquierda está relacionado a un infarto con obstrucción casi total de la arteria, es decir, a un infarto con ST elevado. El hecho que tenga un supradesnivel concordante con el URS, que ambos estén hacia arriba, concordan hacia arriba, ya me da 5 puntos. Alto valor de que lo más probable esté ante un bloqueo de la izquierda, tiene con un ST elevado. ¿Ya? Entonces, es hermoso. Y con respecto al tratamiento, no se olviden que el cerebro agudo con elevación del ST, la T está casi totalmente obstruida. En ese caso, tenemos que abrir la arteria, reperfundir ese músculo cardíaco.
si no la célula va a necrosarse, el cardiomicocito, ese cardiomicocito necrosado ya no va este, restaurarse, ya no va a realizarse, eso ya muerte, y lo que va a pasar es que el paciente vaya mal, vaya con una que haga falla cardíaca, arritmias cardíacas malignas, y de repente mortalidad o un mal evolución del paciente. Entonces, lo que nos dice la guía es que yo tengo 12 horas para abrir esa arteria, para reperfundir esa arteria. Entonces, el paciente llega a la emergencia, viene con dolor torácico y el bloqueo torácico con alta probabilidad que sea cardiogénico. La principal pregunta es, ¿a qué hora comenzó el dolor? Entonces, si yo estoy dentro de esas 12 horas, yo tengo que pensar en abrir esa arteria. Y hay dos formas para abrir esa arteria, con fármacos, en este caso fibrinolíticos, y la otra opción es vía cateterismo cardíaco, con intervención coronaria percutánea, haciendo una angioplastía. Yo le compro Entonces, nuevo. esas son las dos formas con que podemos usar. Entonces, y para esto hay toda una serie de tiempos que podemos usar. O sea que si ya han pasado las 12 horas y ya no para que haya muerte celular y abrir esa arteria no tiene mucho sentido. Entonces, si yo estoy antes en un centro, trabajo en un centro, que tengo sala de hemodinamia, tengo la sala de hemodinamia, tengo intervencionismo percutáneo coronario en mi hospital, yo tengo 60 minutos para ir y abrir esa arteria vía hemodinámica, esa vía cateterismo cardíaco. Pero si yo estoy ante un centro que no tengo cateterismo cardíaco a la mano, sé, pues María Auxiliadora, creo que los de María tampoco, no sé, pues, si no tiene, o estoy de repente en un centro de salud, entonces yo tengo que ver si puedo transferir ese paciente a otro sitio donde hay cateterismo cardíaco en menos de 120 minutos. Si no tengo esa posibilidad, yo tengo que fibrinolizarlo farmacológicamente. Y tengo menos de 10 minutos para ya yo ir inyectando el fibrinolítico. ¿Okay? Ustedes, cuando ya uno sabe dónde trabaja, está de guardia, sabe y no tiene esa hemodinámica ahí en su centro. Sabe, la tiene clara de que a dónde lo tiene que transferir, ¿no? Y qué tiempo se que demoraría, ¿no? Entonces ya uno sabe si el tiempo es muy prolongado, hoy tiene que ir fibrinolizando en su centro. En cambio, si yo tengo menos de 120 minutos en poder transferirlo en menos de 120 minutos, yo lo transfiero para la sala de hemodinamia a otro centro. Y ellos tienen menos de 90 minutos para abrir la arteria desde que entra a su centro de salud, a su hospital. Ese propio siempre les comento a los jueces, cuando nosotros hacemos guardia, bueno, ya en el hospital donde trabajo tenemos 24 horas, tenemos sala de hemodinámica. Antes solo teníamos en el día, las 12 horas de día, en la noche no había. Entonces, cuando ya un infarto se elevado, lo que teníamos que hacer es llamar al centro que estaba más cercano. En este caso, llamamos al INCOR, y el INCOR a veces nos decía pues, que sus salas están llenas, que él ya tiene pacientes en espera para entrar, entonces era imposible transferirlo, por más que en mucho menos de 120 minutos llegaba al día. Entonces teníamos que nosotros finalizarlo farmacológicamente en este caso, ¿no? Qué sé yo, si están en provincia o están haciendo el serum en San Mateo, Chosica, y el tráfico es imposible, no va a llegar el paciente, tienen que finalizar. Entonces, habíamos dicho que estamos en las 12 horas que son el tiempo de finalizar el paciente. En el paciente que viene hemodinámicamente inestable, es decir, el paciente que viene shock cardiogénico, es decir, o paciente que está hipotenso, taquicárdico, desaturando, ese paciente ya no podemos pensar en finalizarlo, tenemos que llevarlo a una sala hemodinámica urgentemente, porque ese paciente ya está complicándose. Entonces, en esos pacientes ya no podemos esperar a estar dentro de 12 horas, tenemos que abrir la arteria con cateterismo cardíaco lo más pronto posible. Se lo va a chocar y no va a haber retorno a eso. Entonces, ¿qué pacientes? Todo paciente
Después de una fibrosis se sugiere de todas maneras hacerle un cateterismo cardíaco posteriormente para ver exactamente si ha sido eh, eh, la arteria está a profundidad totalmente. Entonces, si yo, por ejemplo, hago mi fibrinolisis y veo que no ha sido exitosa, lo que les voy a enseñar más adelante, cuando te das cuenta cuando la fibrinolisis es exitosa y cuando no es exitosa. Si no ha sido exitosa, yo tengo que transferir una sala hemodinámica lo más pronto posible. Y si yo veo que ha sido exitosa, tengo 2 a 24 horas para hacerle su cateterismo cardíaco. Pero las guías recomiendan que de todas maneras trate de hacerle su cateterismo cardíaco posterior a la fibrinolisis farmacológica. Ahora, si yo estoy, ya pasó las 12 horas, lo he finalizado, he visto que soy exitosa, pero posteriormente comienza a ponerse inestable, comienza a aparecer el dolor, parece hipotensarme, entonces tengo que hacer el cateterismo lo más pronto posible. ¿Ok? Lo mismo que le decía anterior, ¿no? Si veo que mi terapia no ha sido adecuada, tengo que hacer un cateterismo urgente, y si ha sido óptima la finalización, tengo 12 a 24 horas para transferirlo. Si está por encima de las 12 horas y persiste con la sintomatología, si el paciente llega tarde, con más de 12 horas de evolución, pero persiste con dolor torácico, persiste con el supranivel ST, yo igual tengo que pensar en abrir la arteria, en este caso, con cateterismo. Entonces, la terapia, restitución, la neolíticos, que se llama acá, el alteplase, el inmersa. Lo que nosotros usamos es el alteplase, el alteplase no lo he visto porque no hay acá en Perú, pero además usamos el alteplase, y esto lo que hace es mucho más cómoda que el alteplase. Eh, el estricotinasa no es un agente fibrinolítico específico, porque puede actuar sobre el platinógeno circulante y ligado al trombo puede desarrollar anticuerpos, por lo que no debe administrarse en pacientes que ya han recibido anteriormente este estreptococcus. Ya que el alteplase, a veces conocido como el TPA, es un agente fibrinolítico específico, tiene una relativa selectividad para realizar la fibrina iniciada por el trombo, mucho más específico. Estas son las dosis que ven acá. Lo mismo, esto es un y medio de unidades, duro, vamos a 60 minutos. Y el alteplase, 15 grados en polvo, y luego, según el peso, 0,65 por kilo, 0,50 por kilo, paso entre 15 minutos, dosis totales de 100 miligramos. Bueno, nuestros pacientes que van a ir a una fibroanálisis farmacológica son aceptados, no necesariamente. Hay contraindicaciones para la trombolisis. Hay contraindicaciones absolutas que las tenemos claras las relativas. Vamos a pasarlas, pero las drogas nos impiden el trombolisis. En este caso tenemos que sí o sí transferir el paciente a un cateterismo cardíaco. Hemorragias, hace hemorragia con frenos, isquémica, hace isquemia los 3 meses, una neoplasia central, traumas de cirugía dentro de las últimas 3 semanas, sospecha de disección aórtica, y las relativas, ¿no? Hipertensión por más de 80 sistólica, embarazo, que ya tienen los 6 meses, son relativas. Lo principal es las absolúticas, las que tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, ahora, yo como si mi trombolysis farmacológica ha sido o es efectivo, ¿no? Uno que yo acá iniciar la perfusión, perdón, la trombolysis, iniciar el fármaco. Yo voy a ir haciendo electros cada 60, 90 minutos, hago el electro para ir viendo cómo va el paciente. Entonces, uno tiene que ya disminuir el dolor. Desapareció, sería lo mejor que desaparezca el dolor, que disminuya mucho menos de lo que ingresó. Otro es que tenga un descenso del ST mayor del 50%. Si menos un ST
de 10 milímetros, de 10 cuadraditos, que esté en menos de 5 milímetros. Que sin el ST por lo menos más de 50%. Que las troponinas se estandaricen, sí que tengan un valor que disminuya o que se mantengan sin mayor elevación, ¿no? A veces se presentan arritmias, ¿no? Arritmias idioventriculares, que son repercusión, el cardio está apuntado por la falta de flujo sanguíneo, oxígeno que de repente se abre, se dice, el trombo ingresa a la sangre y sale atontamiento a veces con una respuesta de arritmia. Realmente son idioventriculares que por aquí en tratamiento son pasajeras y eso nos está indicando que mayormente en el paciente está la repercusión está siendo efectiva. Ahora, la fibromialgia oncológica tiene sus complicaciones. De hecho, el un trombo de producir hemorragias, o sea, hemorragias cerebrales, a nivel de gástricas, puede producir hipotensión, arritmias. Esas son complicaciones. Siempre antes de iniciar los fibroactivos siempre tenemos que tener una autorización, si no se puede, del paciente o la autorización de un familiar muy cercano, por las consecuencias que puede traer este uso de este fármaco. Entonces, ya hay pacientes, si no lo puedo transferir, no tengo salud hemodinámica, hago la fibrosis, que ya he dicho, las drogas que usamos, realmente el alteplase, pues la finasa, ¿cuál es mejor de todos ellos? El alteplase y el estrofinasa. El alteplase ha demostrado un poquito mayor beneficio, menos sangrado, mientras que el que no lo he usado nunca, el templase, parece que tiene mucho mayor beneficio. Se usa en un bolo nada más, de segundos de colocación. No he usado, creo que no hay acá en nuestro medio. Parece que tiene un poquito mayor beneficio que los anteriores. Entonces, la otra opción, si yo no necesito finalizar, tengo sangre en el centro o lo puedo transferir, es la intervención coronaria percutánea. Es pasar una guía por el vaso está obstruido y para ahí se insufla por fuera, insufla por fuera y se produce un balón, cual distribuye la placa ateromatosa, se saca ese balón, luego se pasa por ahí el stent, se infla el stent, colocado en esa zona. Entonces, más o menos un cateterismo, acá, es la coronaria izquierda, el diente anterior se refleja, estas arterias están limpiecitas y esta es la coronaria derecha. Acá canalizan con este catéter de acá, o de acá. Canalizan la arteria, inyectan contraste y pintan todo el arteria. Es el cateterismo cardíaco, acá sí. Entonces ya esta es la catéter, la coronaria está colocada en la coronaria derecha. Inyectan contraste y toda esta obstrucción, acá hay una placa ateromatosa, un trombo, y está disminuyendo la delgadez, mira acá. Hay otra placa ateromatosa. Y la dimensión de este vaso y cómo va adelgazándose a algo fuerte también. Y acá, si ven, esa es la placa ateromatosa, ven ahí, la ateromatosa, y esa es la guía, esa es la guía, la placa ateromatosa, y ahí están pensando supuestamente que va el está pegado a la guía y posteriormente lo vamos a insuflar por fuera, se va a dilatar en esa zona. Lo canalizo, así que esté más allá del ateroma, sufro
Retiro el globo, que el stent y el flujo sanguíneo se recupera totalmente. Una obstrucción y luego el cateterismo, el flujo queda recuperado total. Que ya se me poco, es interesante, no tanto de una elevación del ST, con elevación de troponinas, no lo puedo transferir, frinolizo. Si no tengo respuesta a la frinolisis, cateterismo de rescate urgente. Si tengo respuesta, disminución del ST, desaparición del dolor, arritmias, tengo 2 a 24 horas para hacer el cateterismo. No se olviden las contraindicaciones de la frinolisis. Ahora vamos a hacer un recordatorio y vamos a terminar. Infranivel del ST, no, ST no elevado, un recordatorio ST no elevado, infranivel del ST. Acá vemos un infranivel del ST, B3, 4, B5, cara anterior lateral, descendente anterior. En este caso, como es un vaso, yo tengo que estratificar el riesgo para ver si el paciente amerita hacer un cateterismo urgente, inmediato, o lo puedo hacer según el tiempo que me recomienda la guía. Eso es importante, sacar el score Grace. Score Grace me va a indicar más o menos qué tanto tiempo tengo para poder hacer el cateterismo cardíaco. Y en la escala de Grace mide la edad, eso es la puntuación polar, la frecuencia cardíaca, presión arterial, la creatinina, en qué nivel de equilibrio se encuentra el paciente. Y esto me da un puntaje, ¿no? Y si ha hecho paro cardíaco, si es una cardiovascular, me da un puntaje. Si es mayor de 140, es de una alta calidad, ¿no? Ese paciente está asociado a sintomatología que vamos a ver más ahorita, debería ser un cateterismo inmediato. La clasificación clínica es una valoración de riesgo de mortalidad, ¿no? Es decir, clase 1 es cuando no hay síntomas, signos de congestión, de falla cardíaca. Clase 2 se refiere cuando hay crépitos, hay tercer ruido, aumento de la presión venosa central. En el clase 3 ya hay edema o de pulmón, y clase 4 hay shock cardiogénico. Los 140, Grace es alto riesgo. Si te ir al cateterismo inmediatamente, esta estrategia así inmediata, el paciente muy alto riesgo. Es aquel que se encuentra inestable hemodinámicamente o en shock cardiogénico, es el T no elevado, es infrainerte, pero ya está con presión arterial baja, está desaturando, el dolor persiste, es recurrente, refractario, a pesar del tratamiento farmacológico que estamos usando, está haciendo falla cardíaca, arritmias potencialmente mortales por ratos de por ratos de FBB, complicaciones mecánicas, cambios en el electrocardiograma. Estos pacientes son de muy alto riesgo y tienen que hacerse una estrategia invasiva inmediata, cateterismo inmediato. En cambio, el paciente de riesgo alto es aquel paciente con diagnóstico confirmado sin elevación de T, basado en el algoritmo de escalas que hemos dicho, de las guías que hemos dicho, tiene una puntuación Grace mayor de 140, lógicamente también, pero ya el riesgo alto ya presenta un Grace mayor de 140, elevación transitoria del ST, puede tener elevación también del ST, pero transitoria, cambios dinámicos del segmento T o de la onda T, y estos pacientes son de riesgo alto, no son muy altos, ¿no? Y su estrategia invasiva debe ser dentro de las 24 horas. Estamos hablando de ST no elevado. ¿Sí? Mientras que los otros pacientes que no son considerados de riesgo son los que no tienen estos criterios, indudablemente, ¿no? Los pacientes puede hacerse una estrategia invasiva, cateterismo dentro de los días de hospitalización, sin mayor emergencia, sin mayor apuro, o si no se hace una estrategia invasiva selectiva, ¿no? Más adelante se le puede hacer de repente una perfusión militar, o cuestiones para ver si en realidad qué tanto amerita perfundir esa técnica.
Por lo mismo del anterior, ¿no? Alto riesgo, muy alto riesgo, existía el riesgo indeterminado, antes en la vida anterior con menos de 72 horas, pero creo que con las tres que le he dicho anteriormente, es suficiente para que esté muy claro. Entonces, riesgo muy alto, cateterismo inmediato, en menos de 2 horas, riesgo alto dentro de las 24 horas, y el otro riesgo ya va a estar supeditado a, a los patrones que le decía anteriormente, ¿no? Entonces, eso es lo que decía con respecto al nivel, los tiempos, las 12 horas, el infranivel, cuándo debe ir a un cateterismo, según esas criterios que hemos visto, desde la estabilidad hemodinámica, las arritmias, del score Grace, escala Grace, perdón, mayor de 40. Entonces, esos patrones nos van bien, que es de inmediato, dentro de las 2 horas o dentro de 24 horas. Y en esos dos casos, supra o infra, debemos de antiagregar a nuestro paciente. Somos doble antiagregación plaquetaria. Entonces ya habíamos tratado de permitir ahora la paciente. Ahora tenemos que ver la parte farmacológica y tenemos que usar concomitantemente estos pacientes. Y nos olvida la doble antiagregación plaquetaria. La antiagregación plaquetaria se refiere a la aspirina más un inhibidor de P212. La aspirina o el inhibidor de P212 es el clopidogrel, el ticagrelor o el prasugrel. Las guías últimas le dan mucho valor al ticagrelor y al prasugrel más que el clopidogrel. Entonces, paciente que yo le he hecho un cateterismo cardíaco, le he colocado un stent, ¿ya? En estos casos, sea supra o infranivel, recomiendan la doble agregación plaquetaria con aspirina, pero o prasugrel. Caso que no tenga, pues usar el clopidogrel, que recomiendan la guía, estos son mucho más caros. El clopidogrel es cómodo, hay genéricos, es cómodo, y cada prasugrel es un bastante caro, ¿no? Pero lo que recomiendo la guía es aspirina con esto. Si caso no tengo, puedo usar el clopidogrel. En caso de que el paciente haya recibido una terapia fibrinolítica, es decir, usado alteplase o estreptokinasa, recomienda aspirina con clopidogrel. Después de la fibrinolisis farmacológica, yo tengo que darle un cateterismo. Si este paciente le inicia el cateterismo, recomienda, podríamos rotar ese clopidogrel a, a otro inhibidor de P2 y 12, ¿no? Si es que se puede tener esa alternativa, si no, mantener con el propio, ¿no? Pero si se ha hecho el cateterismo, se puede cambiar a otro inhibidor de P2 y 12 con ticagrelor. En cambio, si hay una cirugía, recomiendan esta combinación. Y si no hemos hecho nada, es decir, no, el paciente no se pudo hacer ninguna estrategia invasiva, recomiendan la aspirina con ticagrelor. Estos son los dos parámetros mayormente que tenemos, ¿no? Un cateterismo y un fibrinolisis en el ST elevado. En el ST elevado, no elevado, que le hemos hecho un cateterismo, sobre esta mezcla, y si ha sido, por ejemplo, un no elevado, que hemos hecho una requería, una cosa, prima con ticagrelor. ¿En cuánto tiempo lo mantengo doblemente antiagregado? Es ser, lo ideal es un año, 2 meses, o las 2 drogas. Aspirina más el inhibidor P2 y 12. Lo que recomiendo. Luego del año, por quitar el P2 y 12 que llama aspirina, ¿ya? O también puedo quitar aspirina que llama con el otro, pero no tiene un especial. Y en cambio, si es un paciente de muy alto riesgo, de sangrado, en este caso, recomiendan la doble antiagregación solo por un mes y luego suspendo cualquiera de las dos, ya sea la aspirina, el P2 y 12, y me quedo con uno de ellos, ¿ya? Con uno de ellos indefinidamente. Igual acá en el año, y al final del año, me quedo con uno de ellos indefinidamente, ¿no? En cambio, eso es lo habitual. Y en pacientes de muy alto riesgo de sangrado, preferirle la doble agregación. La dosis de aspirina, clopidogrel,
En caso que no haya ido a una fibrilación farmacológica, dosis de carga, 300 unidades oral, y mantenimiento 75 miligramos diarios. En cambio, seguido con fibrinolisis, no se recomienda la dosis de carga de 600 miligramos, mayor de 300 nada más, pero menor de 75, y si es mayor de 75 años, no dar carga. El Gasogrel, dosis de carga de 60, el TICAS, dosis de carga de 180 y se mantiene con 90 cada 12 días. Doble antiagregación plaquetaria y luego sigue la anticoagulación. Esos son antiagregantes plaquetarios, lo que hemos visto en la pedofilia, son agregantes plaquetarios. Ahora plantear los anticoagulantes, en este caso las heparinas. En presencia de cambios isquémicos electrocardiográficos, obligación de los marcadores cardíacos, los pacientes con síndrome coronario agudo deben ser tratados inmediatamente con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. La terapia articulante debe continuarse por 8 días o hasta el alto hospitalario o hasta la revascularización coronaria. El paciente, fibromialgia, emboliza el cateterismo, está abierta la arteria, suspendo la heparina. O si entró de frente a un cateterismo, abrir la arteria, ya puedo suspender la heparina. Las dosis no fraccionadas, 60 unidades por kilo, o lo venoso, luego seguido de infusión, de 12 unidades por kilo, con máximo de 1000 unidades por hora, por 8 horas. Esto hay que ir viendo el valor de coagulación para ir viendo la modificación de la, de la infusión. ¿Ya? Hay que ir viendo el TPP para ir viendo que no mucha dosis o menos dosis. Es un poco más complicado porque yo prefiero usar heparina bajo peso molecular y esto va sobre enoxaparina, que no queremos llegar a un control solo con miligramos por kilo subcutáneo cada 12 horas durante la operación o hasta que se realice el cateterismo cardíaco. Ya una o esta preferible es más manejable. Seguimos. Doble intervención plaquetaria, anticoagulación y después ya cuando no es inmediato, los otros estas todas hemos visto la doble intervención, la dosis son todas inmediatas, posiblemente tenemos que ir viendo los hipolipemiantes. ¿No? Los hipolipemiantes, en este caso la atorvastatina o los rosuvastatina, con dosis altas, ¿no? A veces mientras no tengamos los valores de colesterol LDL, somos 80 miligramos diarios. Hay 10, 20, 40 y 80. Entonces, porque tenemos que llevar los días, no tenemos que estos pacientes vayan a un LL menor de 55 miligramos por decilitro. Somos atorvastatina 80, podemos usar de 40, si a pesar de eso no, más posteriormente ya con las consultas no llega a estos valores, se le agregan otros hipolipemiantes y ya los dan en la clase de dislipidemia, ¿no? Entonces, entre que se le agrega a la atorvastatina o la rosuvastatina. Puede ser el acá los inhibidores de PC2, PC6K9, ¿no? Como el Evolumab, Clisirán, que ya tenemos en el mercado, ¿no? Hipolipemiantes, en este caso atorvastatina, rosuvastatina 80, rosuvastatina plus al 20 hasta 40, y nuestro parámetro es que tenga un LL menor de 55. Lo normal para el resto es un LL menor de 100, pero en casos LL, colesterol malo, paso de infarto, síndrome primario agudo, L menor de 55. Con YECAS, siempre cuando el paciente tenga una fracción de eyección menor de 40%, no se olviden los YECAS, evita la modulación cardíaca, y los beta bloqueantes, como decían antes, que deberíamos usarlos dentro de las 24 horas de iniciado el infarto, de no tener la continuación. Entonces se está perdiendo un poco, ya que ha salido el estudio de Ribot y el Smart Decision. Estudios estos han demostrado que pacientes que no tengan fracción de eyección deprimida, menos de 40, no recomiendan, no ha demostrado ningún beneficio a nivel de muerte o hospitalización de usar el beta bloqueante o no. Ya, Smart Decision nos dice que al año después podemos suspenderlo si que no tiene fracción de eyección baja. Y el estudio nos dice que no amerita iniciarse si es que tiene una buena fracción de eyección. Pero paciente con infarto debe tener un ecocardiograma, ¿no? Entonces eso, aunque se ha perdido ya un poco, o las guías ya nos dirán, para no usarlo solo en pacientes que están con fracción de eyección baja, ¿no? Y
estos diuréticos, antagonistas de los receptores mineralocorticoides, se recomiendan en pacientes con fiebre baja, que tengan síntomas de insuficiencia cardíaca, diabéticos, y que recomiendan de preferencia el risperidone que ya tenemos en el mercado. Entonces, la agregación, los anticoagulantes, ya luego, los hipolipemiantes, beta bloquearlo, usar YECA si tiene fracción de inyección baja, o plenones si también tiene fracción de inyección. Son las explicaciones del infarto agudo, que puede ser mecánica, sobre choque cardiogénico, ruptura del septum, ruptura de la pared libre, problemas eléctricos, como hay arritmias, bloqueos auriculoventriculares, puede haber pericarditis, por ejemplo, mira, tenemos la ruptura del músculo papilar, ¿no? De ahí debutan con choque cardiogénico, de pulmón, se encuentra un soplo, pues, oxítoco de respiración mitral, la ruptura del septum, ¿no? Mira, la ruptura del septum, la ruptura del septum ventricular, ruptura contenida, y también puede ser la ruptura libre de la pared, que acá va muy mal, va con un colapso circulatorio, eh, no abierto, ¿no? Y bueno, básicamente, si va al infarto, sus pacientes deben de tener una buen manejo de hipertensión, de su hipertensión, buen manejo de la diabetes mellitus, en este caso, si son fibriladores, tratar de llevar su ritmo sinusal, pues, no tener un buen manejo de la frecuencia cardíaca, frecuencia ventricular en este caso, suspender el tabaco, manejar un LL, ¿no? El 55%, como les he dicho, hacer actividad física, ¿no? Actividad física aeróbica de manera regular, recomienda 150 minutos a la semana, mayor de 100.000 pasos por día, mayormente los problemas, normalmente son pacientes más de presión cardíaca, aún mejor un manejo de su actividad física posterior. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta?